Hay historias que desearíamos nunca tener que contar, historias que nos obligaron a mirar directamente a los rincones más oscuros del alma humana. Hoy no hablaremos de leyendas ni de cuentos de terror. Lo que están a punto de escuchar es una realidad que dejó cicatrices profundas en un país entero y que sigue siendo motivo de pesadillas para muchos. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, un hombre conocido como la Bestia, el monstruo de Colombia. Su nombre se asocia con uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. ¿Cómo puede alguien cometer actos tan atroces y pasar tanto tiempo sin ser detenido? ¿Qué lo llevó a convertirse en uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos? Hoy exploraremos cada detalle de su vida, desde su infancia plagada de abusos hasta los horrendos crímenes que marcaron a un país entero. Esta no será una historia fácil de escuchar, pero al recordar, no solo honraremos a las víctimas, también aprendemos a proteger a quienes más lo necesitan. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir es un retrato del mal en su forma más cruda y real. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957, en Génova, un pequeño municipio en el departamento de Quindío, Colombia. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por el abuso, la pobreza y la violencia. Creció en una familia numerosa, donde el maltrato físico y emocional era el pan de cada día. Garavito no solo sufría abuso de su padre, sino también de otras figuras cercanas, lo que sembró las semillas de un resentimiento que creció con los años. De niño, mostró signos de problemas emocionales graves, comportamiento agresivo, incapacidad de formar lazos afectivos y episodios de maltrato hacia animales. Algunos especialistas sugieren que estas experiencias lo empujaron a desarrollar el perfil de un depredador, pero lo que vendría después nadie lo podría imaginar. Luis Alfredo Garavito no fue solo un asesino en serie, fue un estratega del horror. Su elección de víctimas, su manera de operar y su capacidad para evadir a las autoridades durante años son un recordatorio escalofriante de lo vulnerable que puede ser nuestra sociedad. Sus víctimas eran niños y adolescentes, la mayoría de entre los 6 y 16 años, provenientes de entornos de pobreza extrema. Los elegía porque sabía que eran invisibles para el sistema, niños que vendían dulces en la calle, que trabajaban en campos o que simplemente vagaban sin supervisión. Para ellos, Garavito se presentaba como una figura amable, casi paternal, con disfraces que iban desde trabajador de construcción hasta sacerdote. En ocasiones se hacía pasar por alguien necesitado, apelando a la empatía de los pequeños para atraerlos a su trampa. Una vez ganada su confianza, los convencía de seguirlos a zonas rurales, alejadas de la vista de cualquiera. Era metódico y despiadado. El lugar del crimen siempre estaba cuidadosamente elegido: campos abiertos, montes desolados o terrenos baldíos. Allí, Garavito mostraba su verdadera cara. Las escenas que dejó atrás eran de una crueldad indescriptible. Sus víctimas eran sometidas a torturas inimaginables. Los investigadores encontraron cuerpos con signos de abuso extremo, cortes, marcas de estrangulamiento y mutilaciones que revelaban una mente profundamente perturbada y sádica. Garavito no solo mataba, él buscaba dominar y destruir por completo a sus víctimas. Los expertos que estudiaron sus crímenes afirman que Garavito obtenía una satisfacción perversa al prolongar el sufrimiento de sus víctimas. Los testimonios de su confesión son escalofriantes. Relató con frialdad cómo manipulaba y sometía a sus víctimas, dejando claro que para él la vida de esos niños no tenía valor. Pero lo más perturbador es la magnitud de sus crímenes. Aunque confesó haber asesinado a 147 niños, las autoridades sospechan que la cifra real podría superar los 300. Garavito no dejó un solo rincón de Colombia sin marcar con su crueldad. En cada ciudad y pueblo por donde pasó, dejó un rastro de dolor y desesperación que aún persiste hasta el día de hoy. ¿Cómo fue posible que un hombre perpetrara tantos crímenes sin ser detenido? Su modus operandi era tan eficaz que incluso las comunidades más unidas no podían detectarlo. Luis Alfredo Garavito no solo fue un monstruo, fue una sombra que se movía con total libertad en un país sumido en la indiferencia hacia los más vulnerables. Una vez lejos de la vista de todos, Garavito sometía a sus víctimas a torturas indescriptibles antes de asesinarlas. Los detalles de sus crímenes son tan impactantes que, incluso para los investigadores, resultó difícil procesarlos. Los crímenes de Luis Alfredo Garavito no solo dejaron un rastro de muerte, sino también una herida profunda en el corazón de Colombia. En un país ya devastado por el conflicto armado, el narcotráfico y la violencia, las desesperaciones de niños parecían un síntoma más de una sociedad desgarrada. Pero esta vez, el horror no provenía de guerrilleros ni paramilitares, venía de un hombre común que caminaba entre nosotros con una sonrisa. Al principio, las desapariciones de niños en diferentes regiones del país pasaron casi desapercibidas. Las víctimas, provenientes de entornos rurales y familias pobres, eran invisibles para las autoridades. Pero con el tiempo, los cuerpos comenzaron a aparecer.
cuerpos en estados desgarradores, que narraban historias de sufrimiento extremo y crímenes de una crueldad sin precedentes. El hallazgo de más de 30 cadáveres en un solo sitio, en Pereira, Risaralda, fue el punto de quiebre. Las autoridades no podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. En los titulares de la época se leían palabras como genocidio infantil y el monstruo que nadie vio venir. Las comunidades comenzaron a vivir con miedo, los padres temían dejar a sus hijos afuera de casa y la desconfianza se apoderó de cada rincón del país. La magnitud de sus crímenes no solo sacudió a Colombia, sino que también llamó la atención del mundo. Organizaciones internacionales comenzaron a presionar al gobierno colombiano para que tomara medidas más serias. Sin embargo, lo más desgarrador fue la indiferencia inicial hacia las víctimas. En muchos casos, estas desapariciones fueron ignoradas porque los niños provenían de los sectores más marginados de la sociedad, un reflejo brutal de la desigualdad y el abandono que aún persisten. A pesar de la indignación colectiva, el caso de Garavito también reveló las terribles fallas del sistema judicial colombiano. La reducción de su condena, inicialmente de 40 años a solo 22, debido a su cooperación con las autoridades, desató una ola de protestas. Para muchos, esto fue una burla hacia las familias de las víctimas y un recordatorio de lo lejos que estamos de hacer justicia verdadera. Más de 2 décadas después, el impacto de sus crímenes sigue en vivo. En cada rincón del país, su nombre evoca miedo, indignación y tristeza. Luis Alfredo Garavito no solo destruyó vidas, destruyó comunidades enteras, dejando una cicatriz que Colombia jamás podrá borrar. El caso de Garavito nos deja una lección dolorosa pero necesaria. La verdadera monstruosidad no siempre viene disfrazada de guerra o política. A veces se esconde detrás de un rostro común, un vecino, un transeúnte cualquiera. Y por eso, la memoria de sus víctimas debe ser un recordatorio constante de la importancia de proteger a los más vulnerables y de exigir un sistema realmente que les haga justicia. Por años, Luis Alfredo Garavito caminó libremente por Colombia, dejando un rastro de destrucción y dolor a su paso. Su habilidad para pasar desapercibido, sus múltiples disfraces y su astucia lo convirtieron en un cazador implacable. Pero como todo depredador, su reinado de terror tenía un final, y este llegó en abril de 1999. En el municipio de Villavicencio, Garavito fue arrestado inicialmente por un caso menor, el intento de abuso de un niño. Lo que parecía un incidente aislado pronto revelaría un horror mucho mayor. Durante la investigación, las autoridades comenzaron a conectar las desapariciones de niños en todo el país con este hombre. El verdadero punto de quiebre llegó con la confesión de Garavito. Frente a los detectives, relató sus crímenes con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. No mostró remordimiento, solo una precisión escalofriante al describir cómo había planeado y ejecutado cada asesinato. Sus confesiones fueron tan detalladas que ayudaron a las autoridades a localizar más de 140 cuerpos en fosas comunes, repartidas por todo el país. Su franqueza, aunque aterradora, permitió cerrar cientos de casos sin resolver, pero también generó una pregunta inquietante. ¿Cuántos crímenes más había cometido que aún no habían sido descubiertos? En el año 2000, Garavito fue sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima permitida en Colombia en ese momento. Sin embargo, su cooperación con las autoridades, sumada a las leyes de reducción de penas, le otorgaron un beneficio indignante. Su sentencia fue reducida a tan solo 22 años. Para un país que lloraba la pérdida de cientos de niños, este fue un golpe devastador. Las protestas no se hicieron esperar. Familias de las víctimas, activistas y ciudadanos de todo el país alzaron su voz, exigiendo reformas en el sistema judicial para que crímenes de tal magnitud no volvieran a ser tratados con tanta indulgencia. Pero, a pesar de la indignación generalizada, el sistema parecía no estar a la altura de la magnitud del horror que había causado Garavito. En el juicio, Garavito mostró una mezcla de frialdad y aparente arrepentimiento, aunque muchos consideran que esto último no era más que una estrategia para manipular el proceso judicial. A pesar de las múltiples condenas que recibió por cada uno de los casos, la acumulación de penas no superaba el límite establecido por la ley colombiana. Hoy, el nombre de Luis Alfredo Garavito sigue siendo sinónimo de terror. Su captura marcó el final de una era de crímenes atroces, pero el sistema judicial que permitió su reducción de pena dejó una sensación de justicia incompleta para miles de familias que aún buscan consuelo. Cuando pensamos en monstruos, imaginamos seres ficticios que habitan en los cuentos de terror, pero el caso de Luis Alfredo Garavito nos recuerda que los verdaderos monstruos caminan entre nosotros. Su historia no solo revela hasta dónde puede llegar la maldad humana, sino también las fallas de una sociedad que no supo proteger a los más vulnerables. Esta no es solo una lección sobre un hombre cruel, es un llamado a la acción.
a cuidar de los niños que nos rodean, al alzar la voz por quienes no pueden defenderse y a exigir un sistema de justicia que realmente haga honor a su nombre. Porque cada vida importa y no podemos permitir que el olvido sea el próximo crimen. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más desgarradoras de nuestra humanidad. Si este video te impactó o te hizo reflexionar, comparte este mensaje. Dale like, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. Cada acción cuenta para que historias como estas no vuelvan a repetirse. Nos vemos en el próximo misterio.